El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos sus derechos reservados. Comenzamos. Listo, pues buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento estén viendo este programa, pero el día de hoy les traigo un invitadazo. Es mi cuarto podcast este fin de semana, entonces, pero esto no quiere decir, vamos a cerrar con un broche de oro, porque tenemos con nosotros al señor Jorge Tavares, que es Founding Partner en Legal and Compliance Advisors, director de la división FinTech and Blockchain, asesorando más de 38 FinTechs y más de 26 proyectos cripto. Ganador de los Blockchain Awards Latinoamérica como instructor del año, más de 15 años de experiencia en este mundo, seleccionado como el abogado líder para la revista de los 100 mejores abogados en México, y entre ellos, pues ha dado muchos cursos, cátedras, clases, conferencias sobre el blockchain, fintech, tanto en México como en Latinoamérica, y por ahí lo han invitado a otros lugares del mundo a aportar un granito de todo este conocimiento que sabe. Entonces, el día de hoy les quiero presentar a nuestro invitadazo, señor Jorge Tavares, que nos está acompañando. Julio, encantado de estar acá. Un gusto poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan y nos puedan ver. Ok, perfecto. Y justamente vamos a hablar el día de hoy de un tema, pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un tema que ahorita está haciendo un boom. Bueno, ya tenemos unos añitos haciendo un boom, que es todo el tema blockchain, todo el tema fintech, que a lo mejor muchos lo conocen, muchos tienen malas ideas, buenas ideas, lo conocen a medias, y bueno, para eso estamos aquí en este podcast, para complementar un poquito, aportar algunas ideas y sobre todo saber cómo estamos parados hoy en día en México y un poquito a nivel global acerca de este tema. Entonces, me gustaría comenzar primeramente con pues un poquito, pues que nos cuentes tu trayectoria. Sí, y de ahí, si quieres, vamos ya añadiéndonos o nos vamos aterrizando un poquito en la parte más formal del... Perfecto, encantado. Bueno, de forma simplificada, no me quiero extender mucho en mi presentación, pero llevo 15 años en el sector financiero, trabajé muchísimo tiempo en banca múltiple, banca de desarrollo, estuve en autoridad financiera y tuve la fortuna de participar en la constitución e inicio de operaciones del primer banco de nicho especializado en medios de pago, completamente digital, es decir, sin sucursales. Y a partir de ahí conocí a mis actuales socios, Pepe y Raúl, y decidimos fundar Legal and Compliance Advisors hace ya 6 años. Okay. Y tenemos 10 divisiones dentro de la firma. Hacemos prácticamente lo de un despacho completamente desde asuntos civiles, mercantiles, laborales, familiares, pero para efectos de esta plática hay 2 divisiones que son las que yo llevo en la firma, que es FinTech, financiero, la tenemos dividida porque financiero es para clientes tradicionales, llámese casa de bolsa, bancos, aseguradoras, FinTech con la nueva ley, instituciones de tecnología financiera, y una división que es blockchain cripto, que el senior partner de esa división es Isaac López, mi socio, que lleva en esta división ya 1 año y que hemos logrado bastantes cosas que ahorita vamos a platicar. Excelente, y justamente ya que estamos tocando el tema de la parte fintech y bueno, todas estas regulaciones, me encantaría saber qué es lo que regula la ley fintech y las limitaciones que tiene dentro del sector normativo. Sí, por supuesto. Pues mira, se fundó el 9 de marzo del 2018. Es una ley muy nueva, está en pañales prácticamente. Si fuera un niño, pues apenas tendría escasos ahí 4 años, estaría ya caminando y empezando a hablar. Y realmente fue un parteaguas, quiero decirlo, fue un parteaguas porque vimos a una autoridad muchísimo más accesible que abrió las puertas para conocer cuáles eran los proyectos que estaban operando en México. Principalmente fue enfocado a 3 grandes instituciones de financiamiento colectivo, conocidos como crowdfunding, que ahí los divide en 3 grandes, que son crowdfunding de deuda, que son créditos, capital, en donde te vuelves accionista de un proyecto a través de la plataforma, y de copropiedad y regalías, que adquieres una parte alícuota de un bien presente o futuro, y te vas sobre las pérdidas o ganancias de ese proyecto.
En los crowdfunding tenemos dos grandes figuras, que es el solicitante, que en México hay muchísimas empresas pymes que necesitan financiamiento para sacar su proyecto y lo pueden hacer en esas tres vías: en crédito, como inversionista en el capital social o como una asociación en participación con los inversionistas, pueden lograr llevar a buen puerto ese proyecto. Y por otro lado, están las instituciones de fondos de pago electrónico, conocidas como wallets, en donde vimos la realidad de un país en donde había muy pocos medios de disposición, había muy poca inclusión financiera, y estas empresas llegaron a aportar un granito de arena muy importante, muy relevante, que fue bancarizar, ¿no? El hecho de que las personas ya puedan tener acceso a un medio de disposición, llámese una tarjeta física o a través de un código QR para gastar y comprar producto o servicio, eso nos habla de la importancia que ha tenido en México esas instituciones. Y sobre todo, creo que ahí lo relevante es que vimos el apetito que hay del mercado. O sea, son más instituciones de fondos de pago electrónico las que al día de hoy se han autorizado, y sobre todo que en este punto también nos dimos cuenta que la experiencia como cliente es lo que realmente necesita la población. Si te das cuenta, las personas tienen pavor a ir a una sucursal bancaria, ¿no? Por ahí hubo un estudio, me acuerdo muy bien, que decía que las personas preferían ir al dentista que a una sucursal bancaria. Y el hecho de que tú puedas solicitar una tarjeta y te llegan las 24 horas y puedes empezar a disponer tus recursos a través de ese medio de disposición, pues es lo que le dio la vuelta al sistema, y que muchos bancos ahora ya también están incursionando en tener sus propias fintech, tener alianzas con las fintech o incluso sacar sus propios bancos digitales, ¿no? Entonces creo que por esto fue un gran parteaguas. Y hay otras dos figuras que están en la ley fintech. Una es el famoso Open Finance o Open Banking, como lo quieran denominar, que es compartir datos abiertos, agregados, transaccionales entre entidades financieras a las fintech. Y adicional, los activos virtuales, ¿no? Que esos, pues, ya platicaremos ahorita. Excelente. Y justamente de lo que acabas de decir, que es una ley muy nueva, hay otra limitante, ¿no? Que no se ha actualizado y que posiblemente ya necesita una actualización, porque nos estamos quedando con conceptos muy específicos que tal vez a hoy en día, y sabemos que el tema o el sistema blockchain es cambiante en segundos. O sea, lo que antes conocíamos como un concepto, tal vez ahorita se mantiene como tradicional, pero ya su rango ya es mucho más, tiene mucho más alcance, ya, o simplemente ya el concepto dejó de funcionar porque ya nos dimos cuenta que había más divisiones, más desglose. Y entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de estas actualizaciones o estas limitantes de la ley? Sí, definitivamente necesita una actualización, perdón, no solamente por lo que hace activos virtuales, sino en las otras figuras. Te voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Por ejemplo, en Estados Unidos, las plataformas de crowdfunding, los inversionistas pueden meter hasta $1 millón. Y aquí en México, lo máximo que se permite, de acuerdo a las disposiciones, estamos por ahí de 45, 46 millones de pesos. Pero si tú ves un proyecto que es para desarrollar un inmueble de departamentos o una plaza comercial, se queda muy corto, ¿no? Entonces, deberíamos voltear a ver qué es lo que están haciendo otros países para que inversionistas con apetito de riesgo o de diversificación de su portafolio de inversión quieran acceder a nuevas fuentes de proyectos que los crowdfunding seguramente les van a poder ofrecer. Esa es una. En la parte, por ejemplo, de medios de disposición, perdón, de fondos de pago electrónico, ahí las tarjetas que actualmente todos conocemos, con las que gastamos nuestra quincena o tenemos algún crédito, pues están completamente obsoletas. O sea, vemos países como China, que el 90% de la población paga con códigos QR. Entonces, creo que esas tecnologías tarde o temprano van a llegar, y las disposiciones al día de hoy contemplan el uso de códigos QR, pero hay cierta limitante en modelos de negocio, sobre todo llámese comisionistas, para que las actividades de una entidad financiera se puedan permear a más mercado.
creo que ahí deberíamos de voltear a ver, te repito, en países que ya van más adelantados, o en el caso de Open Banking, ¿no? que falta todavía regulación que nos diga cómo se van a llevar la transmisión de datos transaccionales, en donde nosotros tenemos que autorizar que nuestro banco pueda transmitir a una entidad fintech esos datos para que nos customicen un producto o servicio financiero, que es realmente la revolución o la evolución del sistema financiero, donde yo no me adapto a un crédito hipotecario, yo no me adapto a una tarjeta de crédito. Los servicios financieros se adaptan a mis ingresos, se adaptan a mi perfil de riesgo. Eso es lo que el día de mañana, desde mi punto de vista, va a permitir el Open Finance o Open Banking, ¿no? Como se conoce. Y otro que necesita una actualización urgente, diría yo, porque de verdad se nos está muriendo, es los modelos novedosos. O sea, los modelos novedosos, creo que ahí falta que se analice a detalle cuándo sí podría adaptarse a la regulación un modelo novedoso, ¿no? Pero no hablo de la regulación de una ley, o sea, hablo de las disposiciones secundarias, que la forma y el proceso legislativo para adecuarlas es muchísimo más sencillo. Entonces, ¿por qué el modelo novedoso tiene que adaptarse a una figura o convertirse en una figura de las ya reguladas? Es como querer meter el zapato de Cenicienta en un número 3 cuando ella calza del 6 o del 7, ¿sabes? No se adaptan los modelos novedosos y por lo mismo que acabas de comentar de las nuevas tecnologías, no se están adaptando a la regulación. Entonces, ahí debería ser más flexible la ley fintech y permitir que las disposiciones secundarias se adapten a los modelos novedosos y no al revés. Y bueno, y por último, el tema de activos virtuales. Creo que nuestra ley, desde la definición de activo virtual, que es una representación de valor registrada electrónicamente, utilizada, y ahí viene como medio de pago, ¿no? O sea, acotamos todo lo que se podría hacer con activos virtuales a un tema de medio de pago, ¿no? Y quedan muchos criterios de interpretación de qué se considera un medio de pago. O sea, a partir de qué momento yo puedo considerar a Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que surja como medio de pago. Cuando la utilicen 100, 1000, 10,000, 1,000,000 de personas. O sea, ese criterio todavía está muy ambiguo desde mi punto de vista, pero creo que ahí no solamente para la ley fintech, ya hablaría yo de una reforma incluso para otras leyes que deberían de contemplar la protección, por ejemplo, de propiedad intelectual a través del uso de tecnología blockchain o registros de propiedad intelectual o patentes, marcas a través de blockchain. O sea, creo que no solamente es en la ley fintech. O sea, si todas las personas que actualmente están escuchando este podcast creen que los activos virtuales solamente son para especulación, no va por ahí. O sea, los activos virtuales, la tecnología que está detrás, que es lo que genera el valor de esos activos virtuales, que es blockchain, es lo que realmente, desde mi punto de vista, va a revolucionar todas las industrias. Sí, recordemos que blockchain fue creado no tanto para descentralizar y que no esté regulado. Blockchain fue creado para protección, en primer punto. Digo, yo sé que van a llegar puristas del tema y me van a venir a decir, no, sí, fue también para la libertad. Sí, pero es una libertad condicionada a un proceso totalmente que todos debemos de conocer. O sea, no quiere decir que porque no haya unas reglas usted descentralizado no haya reglas implícitas que todos debemos de conocer y seguir, ¿no? Exactamente. Y justamente, como bien dices, estas leyes se han quedado muy en el pasado y nos están dejando conceptos muy ambiguos, muy abiertos o muy limitados que hoy en día no, y lo peor es que ni siquiera nos han dado las autoridades como ahorita conocemos este concepto de como medio de pago, a partir de cuándo, a partir de qué cantidad, a partir de cuántos usuarios o a partir de en qué momento se conoce como medio de pago y en qué momento no, en qué momento conocemos un activo virtual y en qué momento no es un activo virtual, porque ahí metieron no solamente criptomonedas, sino metieron todos los activos virtuales que hoy se conocen y hoy ya hay muchísimas más figuras que no solamente, y nos vamos a centrar mejor en NFTs y criptomonedas, pero hay muchísimas más cosas que hoy en día lo van a estar guardando
en activos virtuales y el problema es que, como dices, estamos queriendo meter en un zapato número 3 a alguien que calza del 7, o es más, ahorita yo creo que ya está calzando del 10. Exactamente. Entonces ya literalmente el zapato está muy apretado y en algún momento ese sí puede llegar a ser una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. Y ahí es donde empiezan las desregulaciones, la falta de conocimiento, la especulación principalmente, las dudas respecto al público general. Y fíjate que ahorita tocaste un punto bien, bien importante. O sea, creo que otros países aprovecharon eso, ¿no? O sea, hay muchos países que se le denominan países crypto-friendly, en donde la regulación salió a adoptar todos esos modelos de negocio, adoptar todas esas innovaciones y darles un piso en donde tenían un puerto seguro, ¿no? Recuerdo perfecto hace tiempo cuando empezamos a asesorar este tipo de proyectos blockchain y cripto. No sé si recordarás, o alguno de los que nos están escuchando seguramente en 2017 escucharon los famosos Initial Coin Offering, ¿no? Los ICO. Y fue un boom durante 2017 y parte de 2018. Todas esas empresas que necesitaban financiamiento y emitían un token que se asignaba el valor por parte del CEO o de todos los fundadores del modelo de negocio, le asignaban un valor a ese token y lo sacaban a la venta, levantaban cantidades tremendas de capital y a los 3-4 días cerraban la cortina y se iban con los tokens que realmente tenían un valor equivalente a una moneda que ya estaba listada en un exchange, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguno de los que nos escucha decía, mi token vale 10 Ethereum, cada token. Entonces, recibía en su wallet 10 Ethereum, él emitía el token, lo entregaba a la persona en su crypto wallet y después se iba con los Ethereum y desaparecía la empresa. Eso fue muy, muy, muy regular por ahí de 2017, los famosos scams. El 75%, 80% de los proyectos eran scams, o sea, a ese grado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que muchos países prefirieron darle una cierta legalidad a ese tipo de figura y sacaron licencias para emitir ICOs. Entonces, por ahí nos encontramos con Suiza, Estonia, Gibraltar, Malta, que fue los primeros que incursionó en una regulación cripto. Y realmente vimos que eso permitió que los proyectos que querían levantamiento de capital al menos obtuvieran una licencia en donde se identificaban a las personas o los founders. Se pedía un white paper, que en el white paper te pedían describir prácticamente cómo iba a ser la emisión de tokens, la tecnología que está detrás, el equipo que estaba detrás. Nosotros nos tocó hacer una ICO en Estonia. Y incluso dentro de los requisitos que nos pedía la autoridad era que tuviéramos un encargado de cumplimiento en materia de PLD que residiera en el país, en Estonia, un domicilio fiscal, y adicional a ello nos pedía que tuviéramos procesos y manuales relacionados a identificación y conocimiento del cliente, básicamente. Para esto fue un proceso nada sencillo, o sea, te estoy hablando más o menos, fueron como 4 o 6 meses de proceso, pero tuvimos una licencia en Estonia y ahí fue muy claro el regulador. Dijo, ok, te puedes emitir los tokens, pero solamente a estos países. Y nos dio como un mapa de calor y dijo, a estos países. Todo lo que ocurra fuera de estos países ya no es de mi jurisdicción, ¿no? Entonces, al menos en esos países ya podíamos acudir a plataformas de crowdfunding, por ejemplo, y listar los tokens, acudir a exchange de criptomonedas y listar ese token para el levantamiento de capital. Las personas o los inversionistas pudieran comprar ese token. Entonces, creo que muchos países lo aprovecharon muy bien, pero de nueva cuenta, en México hubo un comunicado solamente de la autoridad del Banco de México donde dijo, hey, ojo, tengan cuidado con estos esquemas de levantamiento de capital que no están regulados, que la mayoría son fraudes y que no están ni uno solo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores ni Banco de México, ¿no? O sea, Mi secretaria de Hacienda. Exacto, mi secretaria de Hacienda, o sea, por mí y por todos mis amigos. Entonces, ya conocer básicamente qué no estaba permitido, del por qué no estaba permitido y hasta ahí. O sea, entonces muchos proyectos
También tengo que decirlo, hubo mucha fuga de talento, o sea, y proyectos que podrían haber beneficiado a la población, pues tuvieron que ir a otras jurisdicciones, ¿no? Sí, y que justamente también aquí empieza una situación de que se empieza a ir toda la inversión en México. Por ejemplo, lamentablemente, y se lo digo a algunos clientes, es lamentable cuando les tengo que decir, pues aquí vas a tener que pagar el porcentaje máximo de impuestos, digo, como persona física o como persona moral, y si no te funciona, no es parte de tu negocio, México no es tu hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas limitantes, como bien lo dices, salió ese comunicado ya hace pues, unos añitos atrás y justamente se desplegó por ahí por que Banco Azteca quería trabajar. De hecho, fue uno de los últimos precursores que, bueno, la gota que derramó el vaso. Ah, bueno, ese fue otro comunicado. Ahorita platicamos de él si quieres. Pero me gustaría, ahorita que estabas hablando de esta parte, de decir, las criptos o el sistema blockchain, te lo pregunto porque siempre que se habla de este tema, siempre sale como, no, eso es un fraude, eso en cualquier momento es una bomba de tiempo, eso en cualquier momento se les va a caer todo pues todo el teatrito, es cuestión de minutos, de meses, de días para que ya eso deje de existir. ¿Qué piensas acerca de estos comentarios que recibimos, pues, sobre todo los que estamos metidos Claro. en este tema? Sí, pues al final del día la prensa amarillista es lo que más vende, ¿no? Y de pronto si alguien, llámese un periodista, no está al 100% con el conocimiento, o al menos con el conocimiento básico de cómo funciona la tecnología blockchain, los proyectos que están detrás, los inversionistas formales que están creyendo en estos proyectos, pues de pronto yo creería que más del 90% de los que entramos en este mundo, al inicio lo veíamos desde una parte muy especulativa, ¿no? De estar viendo los precios, de comprar una cripto, ver cómo subía, bajaba el precio, que todos en algún momento tradeamos con los poquitos cripto, los satoshis que teníamos, pero después te das cuenta, cuando te empiezas a enamorar de este mundo, que va más allá, que es una nueva economía, que es una nueva forma de brindar seguridad a los negocios sin necesidad de un intermediario, y eso es lo que no se ve en los medios, ¿no? Los medios les gusta destacar todos los proyectos que no llegan a buen puerto y que donde puede existir una buena nota, ¿no? Entonces creo que lo dices bien. Ahora, pongo el ejemplo del comunicado de Salinas, ¿no? Que dijo acerca del tío Richie, ¿no? Que dijo, oye, pues yo voy a ser el primer banco en permitir el uso de Bitcoin, ¿no? Y ahí la autoridad de volada sacó un comunicado, que eso también hemos visto, la autoridad se ha vuelto muy reguladora con comunicados y emitir criterios a través de comunicados. Y nos dijo, no, pues al día de hoy no hay ninguna institución financiera, llámese banco, que tenga autorización para operar con activos virtuales. Es más, incluso todos los que estén emitiendo un activo virtual, y ahí metió a las stablecoins, que son monedas estables con una paridad 1 a 1, con una moneda de curso legal, o ahorita les platico con qué más se puede colateralizar, no pueden llevar a cabo operaciones con el sistema financiero, no están autorizadas. Y aquellos que estén operando en stablecoin incluso se podría considerar como que están captando recursos del público en general. Entonces, creo que desafortunadamente hemos visto mucha prensa amarillista en este medio, pero sobre todo por la parte especulativa, que es en donde sale más a relucir todos los proyectos que pues, realmente defraudan a las personas, que hay que decirlo, o sea, sí hay mucho fraude. Y de ahí que parte del trabajo que hacemos en Legal and Compliance Advisors, parte del trabajo que hace mi socio Isaac López, pues es tratar de educar a más personas, de decirles cuáles son los beneficios de esta tecnología y que no solamente como dice mi buen amigo Mark de Blockchain Academy, que no se queden por la especulación, que se queden por la revolución, ¿no? Exactamente. Y justamente aquí algo que me encanta decir, sobre todo en el curso que yo doy de fiscalización de criptos, es, a ver, chavos, recuerden que los fraudes, las criptomonedas no es el fraude, el efectivo no es el fraude, las empresas no son el fraude son las personas y las intenciones que tienen.
Sí. O sea, este celular no es un fraude. El fraude es que a lo mejor te lo vende una persona que ya le cambió todas las piezas por a lo mejor menos calidad, porque a lo mejor ya lo desbloqueó, porque no sé, cualquier situación. O sea, el fraude no es el producto, no es el objeto, sino el fraude es la acción que están haciendo las personas detrás, malintencionadas, y que el problema es que están afectando mucho a la industria. Pero esto no pasa nada más con criptomonedas. Todos conocemos los esquemas Ponzi, todos conocemos estas pirámides, estas empresas piramidales, todos conocemos que en algún momento vamos a retirar dinero y vamos a mover todo el dinero en efectivo. Todo esto es al final en alguna forma un fraude, porque estamos defraudando a ciertas autoridades, porque estamos queriendo evadir impuestos, por cualquier situación. Entonces, algo que sí hay que quedar en claro es que la criptomoneda en sí no es un fraude. El ecosistema blockchain o cripto, como lo quieran conocer, no es un fraude, sino que las personas están utilizando estos, pues también vacíos legales, estas pues disposiciones que no están totalmente aterrizadas para cometer esa parte. Y fíjate que ahí es donde viene el gran reto en la parte de consultoría que tenemos en la firma para proyectos blockchain y cripto. Por la falta de claridad nos hemos dado la tarea de interpretar regulación que existe al día de hoy, que está adecuada con fundamentos a los proyectos y modelos de negocio que nos llegan a la firma. Los llamamos dictámenes de viabilidad de producto, ¿no? En donde hacemos un barrido primero de toda la regulación que existe, hacemos un barrido del modelo de negocio, es decir, describimos con puntos y comas qué es lo que quiere hacer nuestro cliente, y después sacamos unas conclusiones del cómo sí puede operar. Y esas conclusiones por lo regular van en 3 grandes carriles, ¿no? Una conclusión en donde decimos que sí puedes operar con base en la regulación que existe en México. La regulación, el segundo es la regulación que tal vez necesitas irte a otra jurisdicción para que esté realmente más protegida. Y por último, hay otro tipo de conclusión en donde nosotros pedimos al modelo de negocio que se ajusten ciertas actividades para que se adecuen a la regulación. O sea, tal vez no llegamos a un blanco y negro, ¿sabes? O sea, no llegamos a un sí se puede, no se puede, pero cuando tengamos esas conclusiones, siempre son desafortunadamente, te lo digo así, en México, con calzador, o sea, interpretando la regulación y haciendo cómo sí se puede llevar a cabo, pero tal vez tengas que modificar alguna parte o irte a otra jurisdicción, ¿no? Y sobre todo aquí en México, que hemos visto, sobre todo los últimos, te puedo hablar de 7, 8 meses, la cantidad de proyectos que están llegando a México porque ven un mercado muy, muy grande y que realmente tiene interés por las criptomonedas. Simplemente hablemos del exchange más grande de México, ¿no? De Bitso. O sea, si tú ves la cantidad de remesas que se llevan a cabo a través de Bitso, es digno de admiración el crecimiento que han tenido, no solamente en temas de remesas, o sea, en temas de compra-venta de activos virtuales, de trading, o sea, también es muy relevante sus números. Entonces los actores de otros países ya están volteando a ver a México y te podría decir que tenemos la fortuna de asesorar a varios de ellos, y la pregunta obligada que nos hacen es: oye, ¿realmente se permite la compra-venta de activos virtuales en México? y pues la respuesta es contundente: sí, sí se permite. Tal vez no a través de una entidad financiera que directamente lo lleva a cabo, pero sí como una actividad vulnerable, ¿no? Regulada en la ley antilavado, en la ley POP. El FPOP. Exactamente. Y al final, pues sí te sujetas a un registro, sí te sujetas a emitir reportes regulatorios, a tener un encargado de cumplimiento, un manual de PLD, pero si te das cuenta, todavía existe mucho desconocimiento de la regulación en México, sobre todo en el tema de exchange, que es en donde hemos asesorado a varias empresas que están ya por lanzarse. Yo te diría en 2023 vamos a ver una competencia bastante buena en el mercado de exchange, al menos aquí en México. Ok, y esto llega a ser algo interesante porque en primera, pues quiere decir que ya México está teniendo un mercado muy potencial,
que, como bien dices, y a lo mejor tú estás más en fronting, van a llegar muchos inversionistas a querer acaparar el mercado porque vamos a hacer, pues, somos un mercado muy fuerte, o sea, Claro. comparado a nivel mundial, nuestra población, a pesar de que a lo mejor todavía vivimos lamentables situaciones, ¿no?, de escasez, de pobreza en muchas partes de la República, también tenemos que voltear a ver nuestro potencial económico como un país, pues, con muchas amenidades. Yo digo, a la parte fiscal, yo siempre les he dicho, ¿por qué van a buscar en otros lados un paraíso fiscal cuando México lo tiene? El problema es que sí cuesta un poquito más, porque sí es rascarle a las leyes y sí es estar concentrándote mucho en cómo poder defender lo defendible, obviamente no, o sea, sin tratar de estar ahí manipulando, ni mucho menos, pero sí hay que rascarle un poquito, sí te va a costar, pero México es un paraíso fiscal que a lo mejor no lo vemos porque las tasas son muy altas, pero cuando ya te empiezas a revisar beneficios y comparaciones con otros países, de repente te estás dando cuenta que México tiene mucho potencial, tanto económico como de mercado, como en la parte que es mi parte de fiscalización, es un paraíso, pero sí te va a costar. O sea, no es tan fácil el verlo a grandes rasgos. Y justamente ya llegando al tema de regulaciones, hoy, ¿qué tenemos en regulaciones respecto a toda la parte de activos virtuales? ¿Cómo estamos parados hoy en México? Sí, pues te diría que yo creo que el 80-90% de mis clientes me hacen esa pregunta, ¿no? Antes de iniciar una conversación. Y al día de hoy, la ley FinTech que comentamos fue la primera ley en Latinoamérica. De hecho, digno de reconocimiento, México es el país en Latinoamérica con más empresas FinTech. Le está tocando los talones Brasil, pero bueno, al final del día eso nos puso en el reflector, como bien dices, con muchos inversionistas a nivel internacional. Por ahí la Mexcap, que es una asociación de fondos de capital privado, en algún punto sacó un estudio y el sector fintech fue el que tuvo mayor inversión en 2019-2020. Ahora, ¿en dónde estamos en materia de regulación? La ley fintech contempla una definición de activo virtual, luego menciona que las instituciones de fondos de pago electrónico pueden llevar a cabo la compra-venta de activos virtuales y la custodia de criptomonedas. Entonces, hasta ese momento daba a entender que las wallets o los fondos de pago electrónico podían llevar a cabo actividades de exchange para la compra-venta y que el listado de criptomonedas con las que podrían hacer este trading o compra-venta las iba a determinar Banco de México en una circular que llega a esa circular, la famosa 4/2019, y Banco de México contradice la regulación. La ley FinTech dice, no, yo no voy a sacar un listado de criptomonedas, y al contrario, los fondos de pago electrónico y las entidades financieras, llámese bancos, no pueden llevar a cabo operaciones de compra-venta de activos virtuales y no pueden custodiar, administrar activos virtuales. Entonces, desregula, o sea, le quita esa facultad a las entidades financieras para operar con activos virtuales, pero deja una pequeña puerta y dice, bueno, podrían llevar a cabo operaciones con activos virtuales, pero solamente para operaciones internas. Define operaciones internas como activas, pasivas o de servicio, ¿no? Activas crédito, pasivas ahorro, cuentas de depósito general a la vista, y de servicios, fideicomisos, cajas de seguridad, ¿no? Y dice, a ver, solamente para operaciones internas, y agrega algo bien relevante. Dice, en donde no se pueda trasladar el riesgo al cliente de forma directa o indirecta. Como sabes, todos los activos virtuales que actualmente vemos listados en los exchanges tienen volatilidad, ¿no? Es decir, el precio está constantemente cambiando por su capitalización de mercado, básicamente. Pero hay algunos que no sufren realmente esa volatilidad, que son las stablecoins, ¿no? Entonces, una stablecoin podría tener una paridad 1-1. ¿Podrían los bancos emitir su propia stablecoin? Pero ahí es donde queda esa gran pregunta. Desde mi punto de vista, sí se podría. O sea, porque al final podrían ocupar las stablecoins para operaciones internas. Pero realmente, desde mi punto de vista, tampoco los bancos han tenido mucho apetito para explorar más allá de lo que sí se permite para ellos. Y entonces, al momento en que Banco de México
desregula o no permite que las entidades financieras puedan llevar a cabo la compra-venta de activos virtuales, llega por acá, por el otro lado, la ley antilavado y dice, a ver, no todo es entidad financiera. Es decir, si tú eres una SA, una sociedad anónima promotora de inversión, una SAPI, y quieres llevar a cabo la compra-venta de activos virtuales, vente conmigo. Nada más date de alta como una actividad vulnerable en el SAT y emite tus reportes regulatorios y presenta todo el listado de requisitos que te voy a pedir por acá. Pero, ¿se permite la compra-venta de activos virtuales? Sí, pero como una actividad vulnerable. Pero ahí yo haría un paréntesis y lo subrayaría así con negritas y con color. Siempre y cuando no lleves a cabo operaciones de captación, ¿no? Que es un modelo Bitso, ¿no? En donde sí tienen una wallet, imagínense de su lado izquierdo una wallet, y del lado derecho tienen el exchange, pero el exchange lo tienen en Gibraltar. Entonces captan moneda de curso legal fiat con la wallet en México como fondo de pago electrónico, y aquí viene la sinergia que tienen con Gibraltar para la compra-venta, ¿no? Pero aquellos modelos en donde no hay una wallet, pues no se permite la captación. Entonces, ¿qué debe de ocurrir para el exchange actividad vulnerable? Que las órdenes de compra y venta y la entrega de los activos virtuales deben de ser en el mismo acto. Es decir, yo no puedo depositar en un exchange que solamente sea una actividad vulnerable, que no tenga un wallet, y esperar ahí mi dinero, dejarlo ahí, que esté acumulando ese saldo, que esté captando mi dinero fiat hasta que yo decida qué comprar en el exchange. No. O sea, en el momento en que yo solicito la orden de compra, en ese momento se ejecuta, para que no se considere captación, justo, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto sí podría operar un exchange en México. Esa parte de regulación yo la dividiría en 4 grandes rubros, ¿no? Está la ley FinTech, que define activo virtual y que permitía la compra-venta, pero ahora llega la circular de Banco de México, la 4 de 2019, y no lo permite. No saca un listado de activos virtuales. Banco de México lo que dice es, si tu banco quieres operar con uno, tienes que venir a decirme cuál es ese activo virtual, las características del mismo, y yo veo si te lo autorizo. Para una operación interna, en donde no traslades el riesgo al cliente. Luego viene la regulación de ley antilavado, que es prácticamente un artículo, una fracción, 17, creo que la fracción es 16, que establece la definición de activo virtual, que es la misma de la ley FinTech, pero básicamente permite a las entidades no financieras llevar a cabo la compra-venta. Y la última regulación creo que es la parte contable, que por ahí tenemos la C22, una NIF, la C22, y un criterio de la Prodecon, que no nos dijo mucho, pero creo que hasta ahí estamos parados en temas regulatorios respecto de activos virtuales. Ahora, si lo llevamos a otro, lo extrapolamos el uso de activos virtuales en otros usos, pues ya sería la ley que le corresponda, ¿no? Que, por ejemplo, NFTs, por ahí podríamos escarbar la ley propiedad intelectual. O sea, yo creo que al menos en la parte dura de medio de pago es esta regulación que acabamos de comentar. Sí, y aquí justamente hoy en México no tenemos una seguridad, una certeza jurídica y mucho menos fiscal respecto a criptos. Lamentable, porque pues ya, como ya lo habíamos comentado, las operaciones hoy en día en cripto están incrementándose y están elevándose cada día más. Hoy digo, a lo mejor nosotros estamos un poquito más al pie del cañón con ello, sabemos los montos que se manejan a nivel nacional y con el extranjero, entonces se sorprenderían de los montos, la cantidad de operaciones, la cantidad de personas que están involucradas, los usuarios que cada día se meten más y más, que les está interesando, que era algo que estábamos trabajando hace rato, bueno, que estábamos platicando un poquito antes del podcast, que para tú conocer y entender más o menos lo que es el tema blockchain, sí es entender la parte de conocimiento o teoría, pero también la parte técnica dura, la parte de
de meterte así un poquito en la parte de programación, entender un poquito los sistemas, de dónde viene, porque si no empiezan a haber estas dudas, empieza a haber este miedo por parte de los usuarios de, oye, si me estafan, oye, si pasa esto, oye, ¿qué pasa si quiero hacer hoy mi negocio y simplemente no lo puedo hacer porque no hay regulaciones y el día de mañana me va a venir el SAT a perseguir? Entonces, realmente, pues sí se empieza a complicar mucho hoy en México se complica demasiado, digo, sabemos y nosotros como consultores en ese tipo de ramas que igual apenas estamos aprendiendo, es algo que de repente pues, todos decimos, o sea, hoy en día no hay una persona que tenga más allá de 15 años en el sistema o que tenga una especialidad de más de 15 años porque no lo había. Sabemos que pues todo lo que es blockchain, por lo menos Bitcoin, que salió en 2008, pues apenas llevamos 14 años, o sea, no hay una persona que pueda decir, no, yo llevo 20 años, estamos en pañales, o sea, básicamente hoy estamos en nuestra pubertad, por así llamarlo, sobre este tema, y que la verdad, digo, a lo mejor como Jorge, como servidor y muchos nuestros socios, porque nos estamos aquí al pie del cañón tratando de reglamentarlo, nos está costando mucho trabajo, así es, pero se está logrando. Y por último, me encantaría también ver, yo sobre todo, porque ya estás metido más en la parte de negocios, de consultoría con los negocios, ¿cuál es ese como paso a paso, ese proceso, o a lo mejor primer paso a seguir para poder meter esta parte de tokenización en nuestro negocio? Sí, por supuesto, mira, creo que la pregunta obligada es si realmente necesito o no el uso de blockchain o tokenizar algo, ¿no? Que es la primera pregunta, porque también es cierto que en algún momento me pasó, y creo que a todos los que estamos en el ecosistema, cuando descubrimos Bitcoin y después las bondades de Ethereum, ahí queríamos tokenizar todo, ¿no? Como dicen, le vimos cara de clavo porque traíamos martillo, ¿no? Queríamos tokenizar absolutamente todo. Y realmente he descubierto también a lo largo de este tiempo que no todos los modelos de negocio se tienen que tokenizar, ¿no? Y no todos los modelos de negocio forzosamente están en blockchain. Pero también he identificado que hay preguntas que te tienes que hacer para identificar si necesitas o no meter a tu negocio, que puede traerte dos grandes beneficios. Una, mayor seguridad. Segunda, escalabilidad. Y tercera, trazabilidad, ¿no? Que eso, si te das cuenta, es un trilema que por ahí Vitalik Buterin en algún momento llegó a mencionarlo, donde decía que las tres bondades no se podían tener en alguna blockchain, porque si tenías trazabilidad y seguridad, perdías escalabilidad, ¿no? Y si tenías escalabilidad y seguridad, tal vez perdías transparencia. O sea que no existía todavía una blockchain que tuviera esas bondades. Afortunadamente, no nos quedamos solamente en la blockchain de Ethereum, sino que ya están saliendo nuevas blockchain que están implementando nuevas capas dentro de las blockchain que están permitiendo jugar con ese trilema, ¿no? Que están permitiendo que esas tres bondades se puedan tener realmente en un modelo de negocio. Entonces, yo les diría, identifiquen el tipo de activo que quieren tokenizar. O sea, ese es un activo fungible o no fungible, ¿no? De entrada. Si es un activo fungible, ¿qué quiere decir? Que va a tener el mismo valor y se puede replicar muchísimo, ¿no? Ejemplo de eso, un valor fungible es el dinero, ¿no? No importa si yo ahorita te doy un billete de 500 todo arrugado, no quiere decir que pierda su valor, siguen siendo 500 pesos, ¿no? Pero los activos no fungibles, que en el mundo cripto se conocen como non-fungible tokens, los famosos NFT, son completamente únicos e irrepetibles. Entonces, identifiquen qué tipo de activo es el que quisieran tokenizar. O bien, si no es un activo, si es un proceso, llámese, de una cadena productiva, quieres tokenizar para saber la trazabilidad que tiene un camión en donde va refrigerado carnes y quieres saber que no se pierda ese nivel de enfriamiento que necesita de punto A a punto B, entonces es ahí donde empezamos a ver la sinergia entre otras tecnologías, como el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, donde tal vez con un dispositivo, un hardware, que se conecte directamente a los camiones, a los refrigeradores, donde te mande una señal
a un software que es un smart contract, un contrato inteligente, para ir monitoreando de toda la cadena el nivel de enfriamiento de ese camión y verificar que llega en óptimas condiciones la carne al punto de destino. Eso es lo que puede darte una bondad y puede eficientarte un proceso. Entonces, identificar primero cuál de las tres quieres implementar en tu modelo de negocio. Entonces, una vez implementado, tal vez no necesitas, ahorita otro ejemplo, perdón, que traigo varios ejemplos en la cabeza, pero otro de ellos es los factores de autenticación de los bancos son bien importantes, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que es un factor de autenticación, solamente háganse 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? ¿Y qué tienes? Con esas preguntas es el nivel de información que te piden los bancos para una operación. ¿Qué sabes? Que puede ser preguntas de seguridad. ¿Qué tienes? Puede ser un token para tu banca de internet. ¿Y quién eres? Que son biométricos como iris, voz, cara, ¿no? Y esos factores de autenticación, hay una circular de Banco de México en donde permite el uso de tecnología de cifrado asimétrico, que es básicamente cómo funciona blockchain, con una llave pública y una llave privada. Que la pública es para que te puedan mandar criptos y la privada es para que puedas tener acceso a tus criptos. Entonces, los factores de autenticación ya permiten el uso de tecnología blockchain. Y lo dice textual, pero nadie se ha metido a ver cuál es el uso o la bondad de tener un proceso de autenticación de clientes a través del uso de blockchain. La primera y la más grande, yo le pondría entre comillas, la seguridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se han robado información o hackeado bancos y se llevan nuestros celulares o nuestros correos electrónicos, nuestras cuentas de débito o de crédito? Entonces, ahí es donde podrían voltear a ver las entidades financieras en implementar tecnología blockchain en beneficio de esos 3 supuestos: seguridad, trazabilidad y, en su caso, escalabilidad, ¿no? Y justamente, y no nos vayamos tan lejos hasta la parte financiera. O sea, ahorita lo que pasó, la última noticia fuerte con la Armada, que hackearon toda la parte de Sí, seguro. O sea, y va a seguir ocurriendo, ¿no? O sea, al final del día, el que estén hackeando constantemente a entidades financieras, que son las que supuestamente tienen mayor nivel de seguridad respecto a nuestros datos, pues eso habla de qué puede ocurrir con todas las pymes que no tienen esos candados de seguridad. O sea, date cuenta que es del terror saber que los ataques se incrementan entre más uso de tecnología tenemos. Entonces, si se puede hackear una pyme y llevarse toda la información de una empresa, ahí es donde creo que los CEOs se deben de sentar a valorar con su área de IT y decirle, oye, ¿qué es eso de blockchain? O sea, ¿cómo podemos mejorar un proceso por darle mayor seguridad a nuestro activo? Que nuestro activo son los datos, o que nuestro activo es el desarrollo de software. O sea, ¿qué le podemos meter de capa de seguridad para que no se lleven esa información, ¿no? Creo que ahí es donde se podría analizar el uso bastante bien. Sí, pero ahorita tuvimos el caso de Uber, ¿no? Que que le liberaron las cuentas y literalmente apareció toda su información. Exacto. O el ataque ahorita al sistema de defensa, de la defensa de la nación, que hackearon igual todos sus portales. O sea, ahí es donde como bien dice, los CEOs, los líderes ante todas estas instituciones deberían de voltear a ver y decir, oye, necesitamos una capa de protección, necesitamos protegernos más, porque cada vez lamentablemente, como les digo, la computación no es el problema, sino las personas que están atrás de ahí, que están prestando sus servicios para hacer hacking, para estar malintencionando pues todos los procesos y en el caso pues estar vulnerabilizando a las empresas. Digo, a lo mejor hay empresas que no tienen mucho que perder, pero hay muchas empresas, por ejemplo, a cada rato escuchamos que acaban de vulnerabilizar todos los sistemas del INE, ¿no? Y literalmente tienen los datos de todas las personas. O sea, ¿cuántas cosas no pueden hacer con los datos que hoy en día las bases de datos del INE tienen? Exacto, no, y a lo mejor estamos hablando un poco de
de proyectos o de temas tradicionales, ¿no? Pero si volteamos a ver hacia dónde van todas las industrias, yo creo que serían dos grandes rubros. Uno sería en energía renovable, que el planeta lo necesita urgentemente. Y número dos, creo que en temas de seguridad para evitar ciberataques. En el primero de ellos, creo que el emitir un bono de carbono a través de tecnología blockchain es algo que ya está ocurriendo y que más personas deberían de conocer su funcionamiento para ver los beneficios que tiene para el planeta. Todas esas tecnologías que van a beneficiar al ambiente, y esto creo que es relevante decirlo. Por ahí escuchaba que el 70% de nuestro suelo marino está perdiendo el hábitat, o sea, los peces y todo lo que está dentro del mar ya no tiene forma de recuperarse. Es bien trágico. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar ese tipo de proyectos que están tratando, no solamente en el mar, sino tratando de reforestar o tratando de ayudar a nuestro planeta? El uso de finanzas renovables, el uso de finanzas enfocadas al sector ecológico, creo que va a tomar una relevancia en los próximos años tremenda, y creo que de la mano muchos de ellos van a venir con el uso de tecnología blockchain. Entonces creo que ahí puede ser un punto muy interesante para que todos los que nos estén escuchando empiecen a leer al respecto. Y el otro, el tema de seguridad. Sin duda, entre más dispositivos hardware estén conectados a internet, y que hacia allá va la tendencia, que todo esté, nuestra licuadora, nuestro refrigerador, nuestra tele, todo esté conectado a internet, qué miedo que toda la información que les estamos brindando la estén aprovechando las grandes empresas, y democratizar con el uso de blockchain, que esos datos nosotros obtengamos un beneficio económico incluso cuando lo queramos compartir. Ahí es donde también veo que el uso de tecnología blockchain va a tener bastantes bondades. Y creo que si es a donde vamos, y si es el futuro, repito, es a donde las empresas deberían de sentarse a analizar en dónde sí podrían meter, pero ojo con el tema de que no por el hecho de que después tengan el martillo, le vean toda cara de clavo, ¿no? Sí, porque ese es otro error, tratar de meter y volveríamos al punto inicial. De repente ahora queremos tokenizar tanto que literalmente solamente lo que estamos es saturando pues el sistema, y a lo mejor se están dejando al lado muchos componentes que deberían de ser. Por ejemplo, ahorita, bueno, lo escuchaba por ahí, creo que por ahí comentaba con Isaac, esta situación que está con un proyecto de hospitales, ¿no? Donde tu expediente clínico va a estar a través de un sistema token, Por supuesto. que bueno, yo lo conocí cuando yo escuché de ese proyecto. Se me hizo pues bastante interesante saber que no importa si yo un día me voy de viaje y por alguna situación, no, ahorita me fue a Qatar, me pasó algo, tuve que ir al hospital, y literalmente ellos nada más buscan la base de datos, Julio Gómez, ahí está, perfecto, abro mi expediente clínico y vienen todos los estudios que me han hecho en las últimas semanas, y cuántas vidas no se pueden salvar respecto a esto, porque muchas veces pues lo que hacen es intervenir, y muchas veces no saben si tienes algún padecimiento específico, si se te ha detectado algo, y pues cada médico va a ir y decir, pues seguramente tiene esto, pero no saben perfectamente. Cuando tienes un expediente clínico que está totalmente tokenizado, y que de cualquiera lo puede consultar, y no importa dónde tú estés, de repente lo sacan, leen y dicen, qué perfecto, entonces ya sabemos que esta persona pues tuvo un desmayo porque hace poco lo operaron, seguramente por ahí viene el problema, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, bien importante, si yo fuera un oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y me dijeran, oye, escríbele por las fechas una carta a Santa Claus, ¿cuál sería tu deseo? Mi deseo sería que exista una identificación universal. Imagínate la cantidad de trámites que podríamos hacer, no solamente en México, en cualquier país, de cualquier índole, con una identificación universal. O sea, que puedas abrir una cuenta de banco porque ya saben todo de ti. Ahí en esa identificación universal está todo tu expediente clínico, todas tus transacciones financieras, todas tus garantías o colaterales en las que has tenido alguna relación,
y saben completamente todo de ti, y está en la blockchain, y es completamente seguro, y tú decides en qué momento o a quién se lo compartes, y a quien lo haces tiene la misma capacidad en temas de seguridad de información para garantizarte que no va a tener un evento o un incidente de seguridad, llámese hackeo, que va a permitir que se tenga esa fuga de información. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que se podrían hacer con un expediente universal. Creo que por ahí ya esto que estamos hablando, sobre todo en la Unión Europea, que es la más adelantada en temas de protección de datos personales, por ahí está el GDPR, que es el General Data Protection Regulation de la Unión Europea, donde ellos están analizando esto. O sea, no es una ciencia ficción ni nada, pero están viendo de qué forma los ciudadanos podemos tener una identificación universal que nos permita el día de mañana, si tenemos un accidente en cualquier parte del mundo, nos lleven a un hospital y sepan todos nuestros padecimientos, nos puedan atender de la mejor manera e incluso salvar vidas, ¿no? No, y justamente, me causó un poquito de chusco porque también me recuerdo esta película de Tron, de los autos donde tenían su disco y en el disco traían toda su vida. Pues básicamente es ese concepto, pero básicamente a través de pues un sistema de seguridad totalmente complejo, donde pues porque al final dar nuestros datos, hoy hasta dar un correo, pues al final son Sí, datos ya. personales, ¿no? Ya saben todo de ti. ¿Por qué? Porque en el correo siempre pones tu número telefónico porque te lo piden. Pones tu sexo, ¿no? Digo, más allá que pongas por definir lo que tú quieras, pero siempre pones datos personales y por lo menos tienes el contacto directo. Entonces, aquí es donde vamos a tener que empezar a trabajar mucho con nosotros como consultores, estar viendo cómo lo va a estar manejando a nivel internacional. Y bueno, con esto pues vamos a empezar a cerrar ya el tema. No sé si quieras dar alguna conclusión o algún puntos importantes que quisieras remarcar. Sí, por supuesto. La conclusión sería para todos los que nos escuchan y no han investigado más acerca de las criptomonedas, la realidad es que hay mucho contenido de valor en Internet y sobre todo que aquí es un tema de ser autodidacta. O sea, podría recomendarles muchos cursos, muchos contenidos, pero si no son autodidactas en el sentido de investigar más respecto de su industria, qué está haciendo ya en blockchain, porque les aseguro que si están en la industria automotriz, hospitalaria, inmobiliaria, en cualquiera de ellas ya hay un proyecto que se está desarrollando con el uso de esta tecnología blockchain. Entonces, los invitaría a que investiguen más acerca de qué se está haciendo y en el momento en el que les surja una duda legal, con gusto me pueden buscar ahí en mi LinkedIn, en Instagram, en Jorge Tavares Robledo en LinkedIn y J Tavares MX en Instagram, que es, o incluso en Twitter, que son los medios en donde más estoy activo. Perfecto, pues muchas gracias Jorge por haber aceptado la invitación, por recibirme aquí muy cerca de tu casa. Gracias. Y bueno, por esta plática que creo que estuvo bastante interesante, bastante completa. Y bueno, pues por ahorita solamente me queda recordarles, sigan a Jorge en sus redes sociales, cualquier duda, pregunta, estamos para servirles en lo que les pueda ayudar, ya sea que me manden directo o directo con Jorge, y si yo no lo sé, se lo canalizo directo a Jorge a ver si él lo sabe o alguien de su equipo seguramente lo va a saber. Como comentamos hace rato, estamos trabajando en un proyecto juntos, bueno, posiblemente vamos a estar trabajando en un proyecto juntos, y pues nada, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado hasta este momento del podcast. Espero hayan aprendido mucho, que se lleven un poquito pues de este mundo, porque al final es un mundo que no está totalmente pues investigado. Apenas les digo, somos pioneros en esta tecnología, apenas estamos queriendo aprender un poquito más sobre estas tecnologías, y que aquí lo padre de este tipo de pláticas es que empiezas a conocer personas que están más apegados al mundo, que están más por ejemplo, nosotros conocemos ahí a Mark con Blockdemir. Yo conocí al señor Jorge por Isaac, que por ahí tuvimos en algún momento un curso, y es padre de repente tener con quién convivir. Por cierto, digo, a lo mejor falta un poquito para cuando salga el podcast, pero también tenemos el segundo congreso aquí en Querétaro de blockchain,
No sé si nos quieres dar información ahí rapidísima. Sí, por supuesto, vamos a tener el segundo foro Blockchain Querétaro. El primero fue un éxito rotundo, entonces eso nos animó a seguir innovando y ahora va a ser el segundo foro por ahí de junio, julio. Lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y los vamos a esperar con mucho gusto para que puedan conocer a los actores principales en México y del extranjero que van a traer pues prácticamente todo lo que el siguiente año seguramente va a estar revolucionando esta industria. Así que no, al contrario, muchas gracias Julio por la invitación y encantado de estar acá. Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Que tengan muy buen día.